Nos le damos gracias al Señor, hermano, por esta mañana, donde pudimos estar juntos, reunirnos para celebrar esta cena, ¿cierto? Esta Pascua, que nos recuerda qué tan grande es el amor de nuestro Señor. Y, y lo hacemos el primer día de la semana siempre porque nuestra mente es frágil, ¿cierto? Y se lo olvida. Y nos ponemos muchas veces nosotros primero. Así que gracias al Señor por eso. Eh, bueno, esta mañana no está mi esposa porque tuvo un tema dental, así que por eso no es que se haya ido, ni haya renunciado. No tuvo un tema dental, así que me tocó. Bueno, mi mamá vino a ayudar, así que yo no sé cómo lo hace la mamá porque yo con dos no me vuelvo loco. No pude con los dos al mismo tiempo, así que por eso llamé a mi mamá que nos viniera a ayudar. Así que eh, una gran labor que hace la mamá. Así que esta mañana vamos a hablar de una historia que conocemos en Marcos, que la conocemos, pero vamos a profundizar un poco. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesús calma la tempestad en Reina Valera 60. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermano. Amén, Señor, te damos tanta gracias por esta mañana, por tu amor, tu misericordia, al mostrarnos esta realidad tan preciosa, Señor, que estar juntos, Señor, estar en la comunión, estar partiendo el pan en la cena, Señor, en esta reunión que tú nos invitas. Gracias, Señor, por recordarle a nuestro corazón cuánto nos amas, lo que hiciste por nosotros, Señor. También te pedimos por este tiempo, Señor, de palabras, ayúdanos, que cada uno pueda tomar su porción. Tú habla a cada corazón, Señor, lo que necesita escuchar para que, para que se haga vida, Señor, esta palabra en nosotros, Señor. Gracias, porque tú estás, Señor, siempre con nosotros. Tú estás, Señor, en medio de la tormenta, Señor. Tú estás en medio de las dificultades, Señor. Tú nos enseñas siempre y con ternura siempre, Señor, está a nuestro lado, Señor, y nos trata, Señor, con ese amor, con ese cariño tan grande, Señor. Te pedimos que nos acompañes esta mañana, habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una historia que todos conocemos, ¿cierto? Sacar un poquito de agua. Que es muy conocida. Esta historia donde Jesús le pide a sus discípulos después de un largo día de trabajo que crucen. Porque el Señor, ¿qué quería hacer? Era descansar. Y mientras estaban cruzando, ¿cierto? El Señor se queda dormido, nuestro Señor se queda dormido en medio de este viaje, este recorrido, y se levanta, dice, una gran tempestad, ¿cierto? Se levantan una ola en medio de este lago que es la extensión del río Jordán, y se levantan estas olas que hacen temer a estos hombres. ¿Y quién eran estos hombres? Eran los discípulos, ¿cierto? Ahí vamos a ir leyendo y vamos entendiendo por qué eran los discípulos. Y vamos a hacer contraste con lo que pasó antes, ¿cierto? Donde el Señor habla a las multitudes. Pero esta historia es con los discípulos. Es con los que Él escogió, con los que Él tenía al lado. Y estos hombres, al ver que esta ola es tan grande, iban tal vez ellos pensaron a destruir el barco, le dicen, Señor, le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces el Señor se levanta y ¿qué hace? Calmar la tempestad. En resumidas cuentas, ¿cierto? Y podemos ver, bueno, el poder de Dios, y después Él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno a otro,
¿Quién es este que aún el viento y más lo obedece? Entonces, vemos aquí varias condiciones. En esta historia siempre se nos habla que es una historia cuando estamos pasando un mal momento, ¿cierto? Que el Señor puede calmar la tempestad. El Señor puede calmar esta agua. Pero también tiene un sentido más profundo porque el Señor, de alguna forma, trata de hacer vida lo que Él ya les estaba enseñando a sus discípulos. Porque nosotros conocemos la historia completa del Señor y sus discípulos, ¿cierto? Le hemos leído el Evangelio, pero si nosotros nos ponemos en ese cuadro, en ese tiempo, en ese preciso instante de tiempo, ellos no habían visto todavía al Señor lo que estaba haciendo. Lo habían escuchado antes. Si nosotros nos vamos al capítulo 4, el Señor, en el capítulo 4, en los primeros versículos, el Señor empieza a hablar, y le empieza a hablar a las multitudes. Y entre medio de esas multitudes, ¿quién estaban? Estaban los discípulos, ¿cierto? Que estaban escuchando esta historia. Y el Señor decide hablarle a las multitudes por medio de parábolas, porque no todos iban a escuchar, no todos iban a entender lo que el Señor quería transmitir por medio de sus enseñanzas del reino, ¿cierto? ¿Y por qué decía que algunos van a escuchar, no van a entender? Para que sus pecados puedan ser perdonados, para que no tuvieran en sus mentes, en sus corazones, no tuvieran ese peso de lo que estaba pasando. Pero había un grupo específico que el Señor había llamado, que ellos tenían que pasar por estas circunstancias, que ellos tenían que pasar por la prueba, tenían que pasar por la tormenta, por las dificultades, porque ellos tampoco habían entendido. Porque muchas de las cosas que el Señor hablaba, para ellos todavía no estaban abiertos sus ojos y sus corazones para entenderlo. Y así igual con nosotros, ¿cierto? Que somos llamados discípulos del Señor, que somos llamados discípulos de Cristo, y que muchas veces hemos leído, hemos entendido, hemos tal vez captado, pero hay cosas que todavía en nuestro corazón no las entendemos. Hay mucho de eso todavía en nuestra vida, por eso este es un caminar, por eso vienen muchas veces las tormentas que vamos a ir hablando. Si nosotros nos vamos al Salmo 107, siempre es bueno hacer una referencia, hermano, al Antiguo Testamento cuando leemos el Nuevo. Para dar un poquito de contexto. Si nos vamos al 107:25. Dice en el Salmo 107:25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespó sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así lo guía al puerto que deseaban. Si nosotros entendemos el contexto, obviamente los discípulos eran del pueblo hebreo, ¿cierto? Y estas palabras para ellos eran muy cercanas, muy, muy cercanas. Eran salmos que ellos repetían, que escuchaban. Entonces ellos, de alguna forma, tal vez en todo este momento, toda esta historia que les pasó con el Señor, llamaron a la mente llamó a estos versículos, ¿cierto? También llamó a la mente cuando el Señor le abrió el mar rojo a Moisés, ¿cierto? Cuando Josué abrió el mar rojo, cuando los profetas lo hicieron, ¿cuántos milagros hicieron? Entonces, todas estas circunstancias a ellos llamaron, hicieron entender la profundidad de con quién estaban delante de él, porque no estaban con cualquiera. Si nosotros ahora nos devolvemos al Nuevo Testamento y nos vamos al 4, ¿cierto? El Señor empezó a hablar por parábola. Dice, en el capítulo 4 al principio, en el versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba parábolas muchas y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Un segundo. En el versículo 11 dice, el Señor refiriéndose a los discípulos, dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, ¿cierto?
Y en el 13 dice, les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y el Señor empieza a explicar a los discípulos las parábolas que él estaba explicando a toda la gente. Podemos leerla después, la parábola del sembrador, ¿cierto? La luz bajo el almud, del almud, la parábola de la semilla de mostaza que habla de la fe. Y el Señor va hablando a la multitud. Se había juntado mucha gente a la orilla de este lago para escucharlo. Y el Señor se dio en esta tarea, se dio en estas circunstancias de hablarle a la multitud. Entonces, conocemos ahí, podemos conocer, porque nosotros conocemos el carácter de nuestro Señor, conocemos los atributos. Sé que los jóvenes el año pasado están estudiando los atributos de Dios. Conocemos mucho de los atributos de Dios, ¿cierto? Su omnipresencia, su omnisciencia, su santidad, su majestad, y cuántas cosas más, el amor, la justicia, ¿cierto? Pero como hombre, también podemos ver sus características. Él trabajó todo el día, hermano. Todo el día Él no despreció a la multitud. Él trabajó íntegramente todo el día. ¿Para qué? Para explicarle a toda la gente que Él estaba escuchando, explicarle y contarle estas parábolas. Y tal vez cuántos milagros hizo, ¿cierto? Cuánta gente se acercó, cuánta gente no expresó. Después podemos ver cómo el Señor no solamente se preocupa de darles palabras, sino también los alimentó. Bueno, y mucha gente se acercó a Él solo por eso, por los alimentos, ¿cierto? Y lo seguían y lo perseguían. Entonces el Señor trabajó todo el día, de sol a sol. Y tenemos que recordar que muchas veces se nos recuerda la palabra que Él se levantaba muy de temprano, ¿a qué? A orar, ¿cierto? Y se acostaba, ¿cierto?, en la noche, y también antes de acostarse, Él oraba. Y siempre los discípulos lo pillaban orando porque tenía una íntima comunión. Sabemos que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, pero Él se desprendió de todo eso para ser hombre como nosotros. Entonces, en su desgaste físico era igual que el de nosotros. Usted cuando tiene un día completo de trabajo, ¿usted qué pasa? Se cansa, ¿cierto? A veces estamos todo el día con mucho trabajo, ya sea cual sea el trabajo que cada uno tenga, o tal vez está estudiando, o el estudiar, ¿cierto? Y uno se agota, se cansa. El Señor también se cansó. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia, dice, aquel día cuando llegó la noche, o sea, ya se había oscurecido, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor quería descansar. Los comentaristas, los comentarios que he leído, dicen que el Señor, como había muchos judíos que lo seguían, ¿cierto? Todo el pueblo estaba siguiendo, Él trató de ir a una orilla donde había más pueblo gentil. Y Él sabía que los judíos le iban a dejar de seguir por eso. Entonces Él sabía que en esa orilla podía descansar y también hacer descansar a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, ¿cierto? Nunca la despreció, nunca le dio la espalda. Él se despidió de la gente, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó y aquí vemos algo también, una característica que los discípulos estaban aprendiendo. Porque el Señor dice, pasemos al otro lado, y los discípulos no le discuten, ¿no? Y Señor, para acá, no. Ellos obedecieron completamente. Ellos ya estaban aprendiendo, ya dentro de todo lo que habían caminado. Ya aquí podemos leer 4 capítulos, ¿cierto? Todo lo que ya habían caminado con el Señor, ellos sabían delante con quién estaba y obedecieron. El Señor dijo, pasemos al otro lado, y ellos no dijeron, oye, Señor, están las condiciones así, no, ellos obedecieron. Es un principio de que sus discípulos ya estaban aprendiendo. ¿Cierto? Y después dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Seguramente la barca era de Pedro, ¿cierto? Lo más seguro que la barca haya sido uno de los discípulos, de donde ellos se subieron, y el Señor se recostó. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y aquí, hermano, a veces los versículos son muy cortos y las historias son muy precisas, pero si nosotros nos vamos al contexto donde ellos estaban, la tormenta no fue algo normal. Y además que si nosotros entendemos, los discípulos, la mayoría eran pescadores. Ellos sabían lo que se trataba y ellos tenían miedo. Y si ellos tenían miedo es porque la tempestad era muy grande, eran olas gigantes. En el lugar donde estaba el lago, dicen los datos más o menos geográficos, que está el lago y estaba rodeado de montañas y hacía mucho calor. Seguramente era una época de mucho calor. Entonces cuando había áreas donde no está la montaña y entraba el aire frío. Y ese cambio de clima, ¿cierto?, de temperatura, hacía que se provocaran estas tormentas. Y ellos sabían de repente a qué se enfrentaban, y eran olas que eran capaces de destruir barcos. Entonces ellos temieron por su vida. Y en medio de esa tormenta había alguien durmiendo, que no despertó con la tormenta, que era nuestro Señor. Jesús, después de un día agotador,
un día largo, ¿cierto?, de trabajar íntegramente para la voluntad de su Padre y para lo que el Señor lo mandó para extender el reino, él estaba descansando, igual que nosotros. ¿Por qué no podía hacerlo, cierto? ¿Por qué en medio de la tormenta él debería despertar? No, él estaba acostado. En la parte de atrás de la barca, ¿cierto?, había puesto su cabeza y se había quedado dormido. Y se levantó esta tempestad y él no despertó. ¿Por qué sabemos que no despertó? Porque los discípulos lo fueron a despertar. La tormenta no fue capaz de despertarlo. O estaba muy cansado, ¿cierto? O no estaba preocupado. O un hombre completamente en paz. Somos capaces, hermanos, en medio de las tormentas, sea cual sea. A veces podemos ser literal, porque me acuerdo ese día que hubo esa tormenta en Santiago, yo no pestañeé hasta como las 3 de la mañana porque escuchaba el viento y estaba angustiado, me asustaba. Estaba preocupado porque se volara el techo. Bueno, la Beta y los niños roncaban, pero yo estaba preocupado, estaba en el living y escuchaba el viento, pero el Señor fue misericordioso y al final no pasó nada, ¿cierto? Fue el susto del momento. Pero en medio, imagínense ese viento fuerte, reacio, levantándola de 2 metros, hombres que para ellos es normal navegar, teniendo este temor. Y no era un camino corto, porque seguramente eran entre 13 y 26 kilómetros que ellos tenían que recorrer en barco. Y estaba todo tranquilo. Imagínense un mar tranquilo, la luna plácidamente mostrando, tal vez se veía la luna, ¿cierto? El mar mostrando porque no había ni una luz artificial como las que tenemos ahora, ¿cierto? Todo oscuro, la luna alumbrando y de repente esta tormenta feroz, esta tormenta que es terrible, esta tormenta que de un momento a otro se levantó con olas gigantes que podían destruir el barco. Y ellos con gran temor, con mucho pavor, hombres de experiencia además, con mucho miedo. Y dice en el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, la barca se iba y podía quedar destruida. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí hay que ver hartos puntos porque obviamente la condición normal del ser humano es que tengamos miedo en medio de la dificultad, ¿cierto? Es normal que tengamos miedo en medio de los peligros, en medio de temas personales o de temas globales, podríamos decir, ¿cierto? Que no solamente nos afectan a nosotros como familia, como iglesia, sino temas que nos pueden afectar a nivel nacional, a nivel mundial, cambios, cosas que pueden estar ocurriendo, ¿cierto? Y en medio de toda esa tempestad, el ser humano tiene miedo. Y el Señor estaba durmiendo, ¿cierto? Estaba cansado después de un día íntegro de su ministerio. Y dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y qué dice en el 39? Y levantándose. O sea, si nosotros, como le dije al principio, el Señor no se despertó con la tormenta. Estaba en paz. Estaba durmiendo un hombre que tal vez estaba ahí plácidamente durmiendo, cansadísimo, ¿cierto? Y no lo despertó la tormenta. ¿Pero qué lo despertó? El llamado a uno de sus discípulos, o los discípulos que estaban llamando. Tal vez lo tocaron y él se despertó. Y eso habla del carácter de nuestro Señor, hermano. Que a veces nosotros en medio de todas estas dificultades decimos al Señor como que no está atento, ¿cierto? O podemos culpar al Señor. El Señor en medio de toda esta dificultad no es capaz de venir a ayudarme. Pero el Señor, al primer llamado que hizo, se despertó. No fueron las tormentas, no fueron las olas, no fueron los remesones de la barca, ni el viento. Fue la mano de un discípulo. Y él tiernamente, hermano, se despertó. ¿Y qué hizo? Dice, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo de grande bonanza. Entonces, el comentarista hablaban ahí de que podemos comparar esa ternura con la ternura que tiene una madre con sus hijos. Porque yo he escuchado en la noche, a veces hay ruido afuera, pasan autos, a veces hay gente, bueno, ya no lo hacen ya, pero hace tiempo, cuando murió una persona aquí, hicieron un mural que está al frente, ¿cierto? Y a veces hacían fiestas, y estaban toda la noche de repente, y la Beta no despertaba. Ese día que hubo tormenta, la Beta no despertó. Pero si el Benja hacía un ruido, su mente, su corazón, se despierta al tiro, porque está atenta a la voz de él, ¿cierto? Nuestro Señor es igual, hermano. El Señor no estaba preocupado de la tormenta, no estaba preocupado de ese ruido, no estaba preocupado de lo que estaba pasando afuera, pero una mano desesperada de alguien lo hizo despertarse. Lo hizo que su corazón se alertara, y él, ¿qué hizo? No esperó, no dijo nada, no lo reprendió al tiro. Él se levantó y calmó la tormenta. Y por eso digo que a veces nosotros pasamos esta historia muy rápido y no le tomamos el peso a lo que estaba pasando, porque dice, y él estaba dice, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece.
Algunos comentaristas no hacen mucha referencia a eso, yo he leído varios comentaristas que sí, que muchas veces al mar, a las tempestades, todo lo que se refiere a lo oceánico, al mar, se hace referencia en la Biblia a lo que es espiritualmente contrario a Dios, o sea, a los ataques del enemigo, ¿cierto? Se compara muchas veces con el ataque que le pasó a Job, y algunos comentaristas lo toman así, otros no lo mencionan, hablan solamente de fenómenos que puedan afectar que el mar siempre está atacando. Pero si nosotros hacemos mención, cuando el Señor dice calla, ¿cierto? Dice calla, enmudece, es lo mismo que cuando Él reprende a los demonios en los capítulos anteriores. Es la misma fuerza, la misma palabra, calla, enmudece. ¿Y qué pasa con el mar? No es como que a veces nosotros vemos como que pasa la tormenta, pasa un rato, se detienen los minutos, ¿cierto? Y va pasando el viento de a poquito y se queda todo tranquilo. No sé si usted ha escuchado música fuerte y de repente una música ensordecedora, ¿cierto? O mucho ruido y de repente se apaga la radio y queda todo tranquilo. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que pasó cuando el Señor dijo calla, enmudece. No fueron minutos o pasó media hora y se calmó. Nos dijo calla, enmudece, y ante Él todas las tempestades, toda la antagonía que había en esta situación contra de los que estaban dentro de la barca, porque estaba Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Jesús estaba ejerciendo un ministerio en la tierra, estaba levantando su reino, estaba trabajando para su reino, ¿cierto? Entonces viene esto que va en contra de lo que estaba haciendo Jesús, pero Jesús no se levantó por la tormenta porque sabía qué es lo que tenía en su corazón Jesús, que estaba haciendo la voluntad del Padre y que nada iba a detener eso. Eso estaba completamente arraigado en su corazón de que mientras él hiciera la voluntad del Padre, no había tormenta, ¿cierto? No había contrariedad, porque al Señor lo persiguieron los fariseos hasta el final de su vida, hasta que lo lograron crucificar, ¿cierto? Bueno, ellos entendieron que ellos lo hicieron, pero sabemos que fue así por la voluntad de lo que fue escrito o sea, pasó porque estaba escrito para que sucediera eso, ¿cierto? Pero esta antagonía siempre de los fariseos, de Satanás, de enfrentarlo, no iba a detener lo que él estaba haciendo, que es su voluntad aquí en la tierra. Y él lo tenía súper claro. Entonces por eso se levanta y con la autoridad que él tiene, dice calla, enmudece. Y de un segundo a otro, pasó todo. Y ahí pasa lo que le pasa al corazón. Ahora vemos una situación, que hay una situación en el corazón de los discípulos. Dice en el versículo, dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o una gran tranquilidad, como habían zarpado, ahora estaban de principio. Lo que había ocurrido ya había cesado. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estas palabras no fueron con ternura, hermano. Las podemos leer con ternura, las podemos leer con calma, pero fueron una reprensión del Señor hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos venían escuchando las parábolas del Señor, ¿cierto? Ellos venían escuchando su palabra, ellos venían teniendo una vida de intimidad con Él. Y aún así, ellos temieron. Cuando ellos dicen antes, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, en Mateo se lee de otra forma, pero en Lucas y en Marcos se entiende, según los comentarios, que la palabra, cuando ellos hacen esta pregunta no significa como que el Señor no está haciendo nada. Como que los discípulos, Señor, tú tienes el poder para hacerlo, porque ellos no sabían con quién estaban. O si no, no lo hubieran despertado. Si hubieran tenido claridad con quién estaban en la barca, ellos no hubieran despertado al Señor. Pero como no sabían, ellos le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En esa pregunta ellos engloban a todo lo que estaba ocurriendo. Incluso es como le hubieran dicho, Señor, no tienes cuidado de que todo lo que tú estás haciendo, de todo tu ministerio, todo lo que estamos trabajando, se va a destruir en un segundo para otro. Y tú sigues durmiendo y no estás preocupado de que incluso tú puedes morir o que todo esto se va a acabar. Eso es lo que de alguna forma los discípulos le estaban expresando. Entonces, ellos de alguna forma estaban diciendo, Señor, no estás preocupado, ¿cierto? Los discípulos le están diciendo, tú estás despreocupado de todo lo que está ocurriendo. No tienes preocupación por lo que está pasando. Entonces el Señor ahí, ellos les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque al final, hermano, el Señor le estaba enseñando por parábola a las multitudes, pero hizo que ocurriera algo, ¿cierto? Para que ellos entendieran el final de con quién estaban. Porque el Señor tenía que calar profundamente sus corazones, con algo, con todo lo que la palabra le estaba enseñando,
que tal vez no lo habían entendido de buena parte, ¿cierto? Tal vez el Señor seguía trabajando, pero necesitaba mostrarles, pasar por una tempestad, para que sus corazones entendieran con quién estaban. Porque ellos estaban preocupados de que todo se derrumbara. El Señor no estaba preocupado. Y ahí tenemos la comparación. Ellos tenían miedo de que todo lo que estaban haciendo se acabara en un segundo y que iban a morir todos, incluso el Señor. Pero el Señor no estaba, el Señor estaba durmiendo. El Señor estaba calmado porque sabía que Él estaba haciendo la voluntad del Señor, siendo cristiano, o sea, nosotros siendo cristianos, Él haciendo la voluntad del Señor, siguiendo los caminos de su Padre, todo iba a estar bien. No había por qué preocuparse por una tormenta, porque lo que tenía que pasar, según la voluntad del Padre, iba a ocurrir. Y eso no lo estaban viendo los discípulos. Entonces dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Entonces ellos tuvieron una revelación, hermano, en ese momento. Ellos tuvieron un impacto en sus corazones, los 12 con que estaban caminando. Ellos habían escuchado la autoridad, ellos veían cómo las masas lo seguían, ¿cierto? Ellos veían cómo las multitudes seguían al Señor y sus palabras y su sanación, y tal vez cuántos milagros vieron, cómo salían los demonios, pero no sabían todavía delante de quién estaban. Estaban delante del Señor que era capaz de detener el mar con solamente una palabra. El que estaba haciendo la voluntad del Padre completamente. Y ahí entra el temor de los discípulos. Porque antes estaban aterrados también, pero al ver que este hombre se levantó, ¿cierto? Detuvo el mar se calmó de un segundo a otro. No hubo tiempo para pensar más. ¿Qué hizo el Señor? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y ahí vino el temor de ellos. Al no saber con quién estaban en la barca. Al descubrir que este hombre era capaz de ¿qué? De detener la tempestad con una sola palabra. Que él estaba haciendo la voluntad del Padre, que de él estaba el poder. Porque ahí vienen todos esos recuerdos. Porque para un judío la historia de Moisés, ¿cierto? Como el Señor abrió el mar rojo, como leíamos este salmo de que se levantaron los mares y se calmaron y pudieron llegar a puerto, todo eso estaba en su mente, en su corazón. Y tenían estas historias de poder, de cómo el Señor había trabajado en su pueblo durante tantos siglos antes, ¿cierto? Y que tal vez no habían visto nunca, y ahora los ven. Hombres pescadores, hombres que eran, que se dice que eran del vulgo, ¿cierto? Que no se los podemos ver hecho, que eran del pueblo, que eran gente normal, gente de la clase más baja de sus sociedades, algunos con un poco más, un poco menos. Bueno, Pedro tenía una barca, así que no era tan pobre, pero sí tenía este lugar para trabajar, pero no eran de la clase alta como los fariseos. Ellos se percatan, ellos temen ahora, ellos tienen temor de saber delante de quién estaban, de aquel que era capaz de detener la tempestad que estaba alrededor, ¿cierto? Y tenemos que tener claro que esto nunca de sus corazones se borró. Ellos viendo cómo el Señor trabajó con integridad, trabajó, se esforzó todo un día, tal vez cuántos días lleva trabajando, se puso a descansar, ¿cierto? Y es capaz de detener el mar con esto y lo reprende, porque lo reprendió. ¿Por qué? ¿Cómo no tenéis fe? Porque no se habían dado cuenta. Entonces, todo lo que ellos habían escuchado del Señor, de estas parábolas, se empiezan a hacer realidad y entienden de dónde salen estas palabras de autoridad. Ya no son solo palabras de un maestro, son palabras de aquel que eres el principio, ¿cierto? Y el fin, el alfa y el omega. Y empiezan a entender, empieza a revelarse en sus corazones quién era el Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver, y después, bueno, de ello, esto es un trabajo que el Señor va a estar haciendo, pero esto también habla a nosotros, hermanos. Porque podemos sacar, igual que a los discípulos, lecciones para nuestro corazón. Y anoté alguna acá. A veces nosotros no entendemos por qué son las tormentas, ¿cierto? No entendemos por qué son las tempestades, por qué vienen los problemas. ¿Por qué hay oscuridad afuera? No sé si usted se acuerda, no sé si usted se ha percatado, pero afuera el amor de muchas personas se ha enfriado. Y es parte del tiempo que estamos viviendo y no creo que volvamos a volver atrás en un mundo, ojalá que sí, pero la palabra dice que vamos a ir, el amor de muchos se ha enfriado. Porque muchos son capaces de matar a otra persona sin siquiera tener remordimiento. No hay un amor por el próximo que habla la palabra, ¿cierto? Han sacado a Dios de sus corazones. Entonces vivimos una época globalmente difícil en ese sentido, donde muchas cosas se han normalizado, donde hay mucha cultura, hay mucho
pensamientos, ideas políticas, ideas globales que están cambiando la sociedad. Y hay muchas dificultades que estamos pasando, y además de las cosas que podemos estar pasando nosotros a nivel personal, dificultades, ¿cierto? Enfermedades, problemas económicos, problemas en la familia, ¿cierto? Vienen tempestades. ¿Y por qué vienen muchas veces? Porque a veces vamos donde el Señor y no encontramos respuesta, o nuestro corazón no encuentra la paz con que el Señor podía dormir en medio de la tormenta. Entonces el Señor nos lleva a esas tormentas para muchas veces reprendernos, ¿cierto? Y que nosotros podamos llegar a esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Cierto? Porque a veces no lo hemos conocido. O muchas veces tenemos que pasar por la dificultad para que el Señor nos diga, para que nosotros digamos, ¿quién es este? Y temer delante de el que es capaz de detener una tormenta en un segundo. Porque usted, hermano, cree que todos los problemas del mundo no se podrían solucionar si el Señor hace así. ¿Usted conoce al Señor? ¿O nosotros conocemos al Señor? Que si usted tiene algún problema económico, algún problema, cualquier tipo de problema, hiciera así, ¿y el Señor lo podría solucionar? Lo puede hacer, pues, si Él es Dios. Si estamos hablando del mismo Dios, los todos, Dios lo podría hacer. Pero Dios tiene que hacer su voluntad en nuestros corazones. Dios tiene que trabajar, como muchas veces lo hemos hablado de la vida de Job, hemos hablado de tantas cosas, hemos escuchado tantas palabras acá, que el Señor tiene que trabajar nuestro corazón, ¿cierto? Tiene que llevarnos hacia Él para que nosotros lo conozcamos. Y ahí vamos a terminar. La palabra de Dios. Entonces el Señor tiene que ir trabajando en nosotros para que lo primero que tenemos que llegar a esa pregunta cuando el Señor nos reprende, para que digamos, ¿quién es este? Incluso el viento y el mar, ¿cierto? Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Hemos conocido al Señor verdaderamente, hermanos? ¿Sabemos delante de a qué Dios estamos yendo? ¿Cierto? Nos hacemos esa pregunta. Y el segundo punto es porque a veces nosotros leemos la palabra, venimos a la cena, ¿cierto? Escuchamos su palabra muchas veces, leemos su palabra nuevamente, escuchamos, pero esa palabra nos ha hecho verdad en nosotros. Muchas veces escuchamos y cuando viene la tormenta, nos ha hecho realidad. No entendemos de qué se trata el problema, no entendemos qué el Señor quiere hacer. El Señor tiene que hacernos, igual que una parábola, hacernos entender, porque el Señor aplicó una parábola como de la vida real en ellos, ¿cierto? Los pasó del papel, los pasó a la realidad. Los pasó del logos al rema. Que lo que estaban ellos escuchando se hiciera realidad, porque tenían que confiar en el Señor. Tenían que confiar en quien estaba. La barca, hermano, para nosotros también es un símbolo de la autoridad del Señor. Porque lo que decíamos delante, que vino esta tormenta, ¿cierto? Como símbolo de querer acabar con el Señor. Porque si el barco se destruía, podía el Señor morir ahogado, ¿cierto? No sé si alguien haya sobrevivido, hay mucha gente, hay gente que haya sobrevivido a grandes tormentas, ¿cierto? Tal vez eran buenos nadadores, pero era tan grande que podían morir. El hecho de que todo se podía acabar. Pero que el Señor esté en la barca, el Señor esté con nosotros, el Señor esté ahí, aún sin hacer nada, aún estando solamente ahí, es certeza para nosotros de su autoridad y de su voluntad en todas las cosas que nosotros hacemos. Y a veces solamente eso es suficiente. Y ahí uno de los comentaristas decía que no había necesidad de despertar al Señor. Porque si ellos hubieran entendido quién estaba en la barca, no lo hubieran despertado. Porque sabían quién estaba arriba de la barca. Sabían que estaba el Hijo de Dios, que estaba el Creador, que estaba el sustentador de todas las cosas. Pero como no lo sabían, el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Despertarse, levantarse y reprenderlo. Pero ahí está su amor, hermano. Ahí está su ternura. Ahí está, a pesar de que el Señor estaba cansado en ese día, el Señor se levantó por aquellos que Él amaba. El Señor nos ama a todos, hermano. Aunque nosotros muchas veces fallemos en medio de la tempestad. Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué esto ocurre? Si tú me dijiste esto, ahora está pasando esto otro. Tú en tu palabra dices esto, pero ahora está ocurriendo lo contrario. Y a veces encontramos esas preguntas, ¿cierto? Tenemos esas preguntas con el Señor. Pero aún el Señor, en medio de esas, el Señor es capaz de levantarse en medio de la tormenta y hablarnos y reprendernos. Pero aquí fue una reprensión, pero el Señor está ahí
en medio de la tormenta, con su ternura, con su amor hacia nosotros, ¿cierto? Él nos comprende, hermano. Si nosotros leemos el Evangelio, tenemos que tratar muchas veces de entender quién está sentado. Y en el Evangelio de Marcos es un evangelio muy ágil. Habla de cosas que el Señor hizo, ¿cierto? Que el Señor partió. De hecho, en el capítulo 1 ya está hablando de que el Señor partió su ministerio. No es como el Evangelio de Mateo o Lucas, que tienen 2, 3 capítulos de referencias cuando Él estaba recién nacido, ¿cierto? Y después parte sus discípulos. No, en el Evangelio de Marcos, el Evangelio del Señor sirviendo. Por eso habla de Marcos como un siervo. Y el Señor aquí estaba en su barca como un siervo, ¿cierto? Porque Él había servido por los que Él tenía que venir. ¿Por qué? Por amor a la voluntad de su Padre. Entonces, es un evangelio de acción, se dice. Que el Señor está siempre haciendo algo, está trabajando. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, este ejemplo de que donde Él esté, nosotros vamos a estar bien, hermano. Entonces, ese es el final. Bueno, es uno de los comentarios. ¿Nosotros despertaríamos al Señor, hermano? Yo creo que lo despertaría. Y tal vez cuántas veces lo he despertado. Y me ha pasado últimamente porque esta última semana bueno, uno siempre le dice, uno está preparándose para algo espiritual, ¿cierto? Vamos a una semana que donde vamos a estar en comunión, en retiro, los que vamos, bueno, y todo, ¿cierto? Han sido semanas a veces muy complicadas. Estuve en 2 últimos meses de salud muy complicado en la casa. Tuve yo, después la Beta estuvo muy enferma, después los niños. Y uno se cansa, ¿cierto? Más cosas en el trabajo, más temas de plata, más temas de familia, etc. Y todo se va juntando. Y a veces, Señor, ¿pero por qué? Y voy y lo despierto, ¿cierto? Señor, ¿pero por qué está pasando esto? ¿No es que se está negando el barco? ¿No vamos a morir todos? Y se nos olvida, hermano, que el Señor está en nuestra barca. ¿Creemos que el Señor está en nuestra barca? ¿Sabemos que el Señor está en nuestra barca, ¿cierto? Entonces, el Señor tiene la capacidad, el Señor tiene la paciencia infinita, el Señor tiene la ternura y el amor suficiente y eterno para con nosotros, en que cada vez que vayamos a despertarlo, Él se va a levantar y va a tener misericordia de nosotros, como su pueblo, como sus hijos, porque los que estaban ahí eran los que Él amaba, hermano, eran sus discípulos. Él se entregó por completo a su ministerio, a la voluntad del Padre, y todo lo que hizo, lo hizo por todos, pero Él amaba a estos hombres, que eran muy diferentes, ¿cierto? Pero Él los amaba a cada uno. Y Él estaba trabajando en sus corazones y hacía todas estas cosas para trabajar en medio de que no solamente ellos escucharan, y también los llevó a la acción de esa palabra, de lo que ellos estaban tratando de entender. Y de que ellos pudieran vivir esto, y de entender quién era Él, frente de quién estaba. No estamos delante de cualquiera. Entonces, el final, hermano, de la madurez cristiana, del pensamiento, es tratar y es lo más difícil, y que yo lo he escuchado muchas veces en esta iglesia, es sonreír en medio de la tormenta, es estar tranquilo, porque ninguno de los discípulos fue capaz de sentarse al lado del Señor a esperar que pasara, sabiendo que iban a estar bien. Nosotros podemos ir hacia el Señor, y tal vez el ejercicio también es sano, de en medio de la tormenta ir hacia el Señor y decirle, Señor, que se está cayendo todo, ¿cierto? Pero el Señor nos está pidiendo que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de cual sea la tempestad que se levante, entender y contemplar la tempestad por medio de contemplar al Señor, que el Señor está en la barca. Y a veces se nos olvida, hermano. A veces ni siquiera que vayamos al Señor, a veces en medio de la dificultad, se nos olvida que el Señor está en la barca, que el Señor subió con nosotros. Entonces, es difícil, es complejo, pero la vida cristiana, hermano, nuestra vida diaria de comunión con el Señor, el entender la palabra, el entender detalles tan preciosos de una historia que son 6 versículos, tienen una profundidad tan grande para nosotros. Y son 6 versículos. Entender quién era el Señor, hermano. Conocerlo como Dios, pero también conocerlo como fue, como hombre. ¿Cierto? Que Él se cansaba como nosotros, y aún así Él tuvo el amor suficiente y la misericordia y la ternura de velar por los suyos. Cada vez que hay una tormenta, hermano, vamos a pasar por esta dificultad. Y siempre la vida va a estar llena de tormentas. Sea ahora, sea después, a veces tratamos de evitar las tormentas. Tratamos de evitar que estas cosas sucedan. Pero van a ocurrir. Porque a eso estamos llamados, hermano. De eso se trata la vida del cristiano, y la vida del hombre que no es cristiano, que no conoce a Dios, también le pasa lo mismo. Solamente que reniega, se caen. Muchas veces la gente se separa.
de lo que cree, ¿cierto? No hay nada fijo en su corazón, pero nosotros tenemos al Señor, tenemos a Cristo en nuestra barca. El Señor nos ha revelado. Conocemos el final de la historia. En ese momento los discípulos no conocían el final aún de la historia. El Señor tenía que trabajar en sus corazones hasta que Él llegó a la cruz y cuando Él resucitó. Y el Señor siguió trabajando en ello para que el Evangelio llegara en su misericordia hasta nosotros. El Señor está en la barca, hermano. El Señor va a atender, va a empujar, va a extender su mano cuando nosotros veamos y lo despertemos, ¿cierto? Él va a tener misericordia. Pero aún, hermano, aún nuestro entendimiento y nuestro corazón tiene que entender que tenemos que mirar esa tormenta contemplando a nuestro Señor, en medio de la dificultad, en medio de lo que sea. A veces nos afanamos las cosas de la vida. Yo me afano mucho. Yo me he dado cuenta de esto. Uno dice, no, si yo no me afano, soy súper confiado en eso, tengo mucha fe. Mentira, hermano. No es verdad. A veces la mente, el corazón se fija mucho y se nos olvida, hermano. Muchas veces se me ha olvidado que el Señor está en la barca. Que el Señor está ahí y todo va a estar bien. A pesar de lo que ocurra afuera. Es una barca, ¿cierto? Un espacio pequeño donde estamos todos y van a pasar millones de cosas alrededor, pero vamos a estar bien. Porque el Señor está ahí. Qué distinto hubiera sido que los discípulos, en vez de gritar, desesperarse, se hubieran sentado todos alrededor, al lado de su Señor, ¿cierto? A esperar que todo pasara. Pero sus corazones no estaba esa visión de lo que el Señor tenía que pasar después, ¿cierto? De caminar hacia la cruz y demostrar que nos amaba con amor eterno, ¿cierto? Al morir en la cruz y al resucitar y entregarnos esta vida que nosotros le llevamos. Pero ahora nosotros sí tenemos esa visión. Somos responsables de esa visión. Somos responsables de esa vida. No podemos decir que no. Y si no lo entendemos, tenemos que pedirle al Señor que lo entendamos. El Señor está con nosotros, hermano. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tema, el Señor está como Dios y el Señor también está, nosotros nos podemos descansar en que Él fue hombre. Él fue Dios, Él es Dios y Él es hombre, ¿cierto? Él fue rey, Él es rey y será rey y Él también es siervo. Su corazón está sirviendo, como sirvió a los hombres, lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. Podemos ver toda esta plenitud del Señor y podemos descubrir muchas cosas más si estamos cerca de Él, en medio de todo tiempo. Las tempestades sirven para eso, hermano. Las dificultades sirven para eso. Para conocer más a nuestro Señor. Y que nuestro corazón se levante y dice, ¿quién es este? ¿Cierto? ¿Quién es este? He estado en situaciones tan difíciles a veces, hermano, atrapado. Y le digo al Señor, tú, Señor, estás ahí. ¿Por qué no has hecho nada? Me he visto en esa situación, enfrentando al Señor. Y el Señor está ahí, levanta la mano y todo cambió. De un momento a otro, todo ha cambiado. Hubiera sido distinto, digo, tal vez pasé por todo ese complejo emocional, esa dificultad, esas lágrimas, si solamente me hubiera quedado sentado al lado de él esperando que él hiciera la buena obra que él tenía que hacer. Porque al final todo transcurrió como él quiso que transcurriera. Hermano, van a pasar cosas, van a ocurrir cosas. Vivimos en tiempos distintos, difíciles. No son los mismos tiempos de antes, no van a volver los tiempos de antes, donde había tanta tranquilidad, tanta paz, ¿cierto? Que podríamos decir tanta paz, tanta normalidad. No van a vivir en esos tiempos. Las cosas cambiaron. Pero el Evangelio no ha cambiado. Es el mismo. Es los mismos principios. El Señor no ha cambiado. El Señor siguió siendo fiel. El Señor es el mismo que estaba en esa barca, es el mismo que estuvo en la cruz, es el mismo que estaba sentado en sus tronos, ¿cierto? Gobernando y ejerciendo este reino para siempre. El que va a volver con vara de justicia, ¿cierto? A este mundo. Es el mismo que estamos esperando. Él no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. Eso puede cambiar todo a nuestro alrededor, puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Pero el Señor sigue siendo el mismo. Son los mismos principios, las mismas cosas que tenemos que seguir predicando, las mismas cosas que tenemos que seguir aprendiendo y lo mismo al mismo que tenemos que seguir conociendo a nuestro Señor. Puede cambiar todo alrededor, hermano, pero el Señor ha sido fiel. El Señor es fiel y el Señor está con nosotros. Así que depende solo de eso, hermano, de cómo, que también podemos y tenemos eso de conocer y entender a nuestro Señor. ¿Quién es Él? Los discípulos en esta historia tenían un punto a favor de que no habían conocido todavía qué es lo que iba a pasar. Pero nosotros tenemos la panorámica completa, hermano. Desde donde empezó hasta donde va a terminar. Hoy tenemos la palabra. Ahora nosotros tenemos que conocerlo, hermano. Tenemos que mirarlo y contemplar a quién estamos y quién está con nosotros.
si es que lo hemos reconocido y hemos entendido quién es nuestro Señor, ¿cierto? Por algo tomamos la mesa, por algo tenemos comunión. Y si aún no lo hemos conocido, aún hay tiempo, hermano, de conocerlo. Aún hay tiempo de reconocer al Señor. Así que bendito sea el Señor, su palabra, que el Señor nos enseña, ¿cierto? Espero que esta palabra tenga en nuestros corazones fruto. El mío ha pasado, soy un hombre débil, ¿cierto? Y muchas veces tenemos esa dificultad de entender que el Señor está con nosotros para siempre. Y muchas veces se nos olvida. Pero bendito el Señor que se levanta y nos exhorta, nos reprende, pero Él está ahí. Él está ahí para con nosotros y para siempre. No es ahora solamente o hasta cierta fecha, es para siempre, eternamente. Él va a estar con nosotros. Y esa es nuestra seguridad. Eso es lo que está en nuestro corazón. Y por eso estamos acá, hermano, para recordarlo. Así que bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para cerrar. Amén, Señor, te doy gracias, porque en todo tiempo, Señor, tú nos hablas, Señor. En cada etapa, Señor, en cada época, en cada estación de nuestra vida, tú has estado, Señor. Y nunca te has ido, Señor. Con tanto amor, Señor, con tanta ternura, Señor, nos llamaste, nos miraste, Señor, y aún sigues con nosotros, a pesar de que muchas veces nuestra fe, Señor, ha fallado. Muchas veces, Señor, nuestros ojos se han desviado, Señor. Muchas veces nuestro corazón se ha ido para cualquier lado, Señor. Pero tú estás ahí, Señor. Tú eres fiel. Tú has estado con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos esta mañana que tú estás en la barca, Señor. Y si tú estás, si nosotros estamos, Señor, y si tú estás, todo va a estar bien, Señor, en todo tiempo. Porque tú estás, Señor. Si tú estás en nuestra familia, si tú estás en nuestro trabajo, Señor, si tú estás en nuestra economía, si tú estás, Señor, en nuestra vida, Señor, personal, si tú estás en nuestros matrimonios, tú estás como nosotros como padres, todo es suficiente, Señor, contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, Señor, a vivir, a sorprendernos, Señor, cada día con quién eres tú, Señor, a conocerte cada día más. Porque hay tanto, Señor, tanto que podemos aprender de ti, Señor, tanto que puedes sorprendernos, Señor, tanto que podemos caer todavía de rodillas, Señor, al mirarte y contemplarte, Señor. De cómo nos amas, Señor, y de tanto amor, Señor, que hay en ti. Tanta sabiduría, tanta misericordia, tu justicia, Señor, tu eternidad, tu santidad, Señor. Todo lo que fuiste, Señor, como hombre, Señor. Bendito eres tú, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tener paciencia con nosotros. Gracias por ayudarnos siempre, Señor. Gracias por no olvidarte de nosotros, Señor. Amén.